Bueno, esta sesión, por supuesto, vinculada a la autoestima del hablante, término que oí por primera vez a José Luis García Delgado, insisto, quien dirigió el proyecto de valor económico del español. Me parece que se vincula de manera muy clara, Josefa, con eso del catálogo de las experiencias, ¿no? El catálogo de las experiencias de nuestro idioma nos puede traer motivación y autoestima, ¿no? Seguramente, comillas, cuanto menos nos aburramos con los idiomas, con el idioma, seguramente, bueno, pues nos irá mejor y tendrá más valor para nosotros, ¿no? Hay idiomas que suenan aburridos y otros idiomas que no suenan tan aburridos, pero eso es meternos en el terreno de Elea, que nos podría explicar muy bien, bueno, pues ese asunto arduo y complicado. Para terminar nuestro curso, tenemos la enorme suerte de tener a Javier Moro con nosotros. Es una conversación ya que dura pues muchos años en torno a el español, la globalización, la escritura, la creatividad, y en ese sentido, bueno, pues yo tengo que decir que pensar y escribir en español es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, querido Javier. Así que me hace una enorme ilusión el poder estar aquí en esta conversación. De manera muy deliberada, ¿no? Yo creo que quienes tenemos la suerte de tener experiencias en muchos sitios, nos encontramos en algún momento con esa palabra intraducible del español de Colombia, que es el conversatorio, ¿no? Cuando les inviten a un conversatorio, preocúpense muchísimo, es lo que yo les podría decir. Les van a impedir aburrirse, no van a tener ni un segundo de tranquilidad. Es un poco difícil, no es una tertulia, creo yo, no sé si podrías encontrar un término equivalente, tampoco es una mesa redonda, en realidad es un lugar muy peligroso, un conversatorio, pero tiene un elemento muy positivo que es, bueno, pues el figurar que aquí estamos tomándonos un ron o alguna cosa tranquilamente en el Centro de Cooperación Española de Cartagena de Indias y, bueno, lo vamos a pasar muy rico todos, por utilizar también términos que Javier conoce estupendamente bien. Así que, Javier, yo creo que el privilegio de poder contar contigo hoy, clausurando nuestro curso sobre el español en la globalización, parte de una frase que yo te escuché hace ya pues muchos años, ¿no? Quizá ya demasiados. Yo no soy un escritor español, yo soy un escritor hispano. Eso que dijiste en ese momento, ¿qué significado tiene en este momento de tu vida, de tu carrera como escritor y de tu trayectoria intelectual? Y yo quiero empezar por decir que eres antropólogo, historiador, que has trabajado en cine y que vienes de una dinastía intelectual, global y políglota. Tampoco tanto, Manolo, muchas gracias. Se nota que que es mi amigo. Muchas gracias, Manolo, por esta invitación. Para mí estoy muy honrado de estar aquí. Y bueno, pues son temas que hemos hablado en efecto desde hace tiempo. Claro, yo soy medio francés, mi madre era francesa, yo he estudiado en el Liceo Francés de Madrid 14 años y luego fui a hacer la universidad a Francia. Entonces mi primer libro lo empecé a escribir en francés y luego en la página 100 me di cuenta que eso no funcionaba, no fluía. ¿Pero por qué? Porque estaba viviendo en España. Tuve que cambiar de idioma. Y siempre preguntándome, claro, ¿por qué escribo de una manera siendo en un país del otro? Entonces te das cuenta que escribes en el país o funciona tu idioma en el país, en el lenguaje que frecuentas. Si tú frecuentas el español, acabarás escribiendo en español. Si tú vives en Francia, como Semprún escribía en francés. Era españolísimo Semprún. Escribía en francés porque el idioma que frecuentaba Semprún era el francés. Y eso no le quitaba ni un ápice de españolidad, ¿no? Entonces, claro, cuando estás entre dos culturas, nunca eres del todo de una ni del todo de otra. Siempre eres un poco bastardo. Yo soy un franco-español. Me llevo muy bien con mis amigos del Liceo Francés, todavía los veo, porque todos vivimos en esa especie de territorio in between, ¿no? En esa especie de no eres del todo del uno, pero tampoco eres del todo del otro.
O sea, sabes perfectamente que si te invitan a cenar a París, vas a cenar a las 8 y a las 11 vas a estar en casa. Y si te invitan a cenar en Madrid, vas a llegar a las 9:30, 10, y a las 3 de la mañana vas a suplicar que te dejen salir porque no quieres más copas. Eso es cultura, ¿no? Eso es navegar entre dos mundos. A la hora de escribir, me di cuenta que tenía que escribir en español porque era el idioma donde yo estaba viviendo en ese momento. Yo estuve viviendo muchos años fuera y en un momento me asenté en un pueblo de la costa y dije, ¿qué hago de mi vida? Pues voy a escribir, que es lo único que sé hacer, ¿no? Y era un libro sobre Sudamérica. Yo he escrito mucho sobre Latinoamérica o Iberoamérica, como queráis llamarlo. Y bueno, escribo ese libro, funciona, luego escribo otro, funcionan. A un momento dado voy teniendo más éxito, en la época que se vendían libros todavía, ahora no sé si se venden libros, creo que no, pero hace 15, 20 años sí. Y me invitan una vez a Santiago de Chile a presentar mi libro. El vuelo era más a través de París. Entonces hago un vuelo de 14 horas y media, es de los vuelos más largos directos que hay, para ir de Madrid a Santiago, y ahí me ponen en una sala, había unas 400 personas, porque ya sabes que en Latinoamérica la gente va y participa mucho más que aquí en estos conversatorios, por cierto, y me doy cuenta que estoy delante de la misma gente que acabo de dejar. Me parecía que estos chilenos que tenía delante de mí eran vecinos del barrio El Pilar de Madrid. Entendían perfectamente lo que les decía. No había que traducir absolutamente nada, ni siquiera ningún concepto, nada. Me hacían preguntas muy parecidas a las que me hacían en las presentaciones que yo hacía en España. Y tuve una revelación ese día. Dije, coño, si esto es casa, esto es lo mismo. Yo soy de aquí, igual que soy de allá. Y empecé a pensar en qué significaba ser español. Es que ser español no es solo ser español de la península. Es que España tiene mucho detrás y hay que asumir esa España que curiosamente, y ahí me da pena, los españoles no asumen, que tienen una relación muy curiosa con su pasado, una relación muy masoquista, diría yo. No es normal, y eso los ha dicho muchas veces, ese complejo de inferioridad que tienen los españoles con respecto a su pasado, Y no se trata ya de entrar en ese nacionalismo de que si hemos hecho una conquista y hemos matado a los indígenas o no los hemos matado. No tiene nada que ver con eso, es mucho más grande que todo eso. Como decía ayer nuestro amigo, no puedes estar reprochando a los visigodos o a los romanos que hayan venido aquí a hacer lo que han hecho. Pues lo mismo tuve que decirle a un embajador bolivariano en una conferencia en el Cervantes de Nueva Delhi. Diciendo, oiga, no me ataque, yo no soy culpable de que ustedes hablen español y de que ustedes, eso no, la historia es la historia, no se puede, es como si yo me cabreo con los visigodos, no tiene ningún sentido, o con los romanos. Pero quiero decir que a partir de ese viaje a Santiago de Chile, yo sentí que que mi patria como autor era el español, era el idioma. Y me dio un chute de alegría, te diré, de verdad. Dije, coño, qué grande es mi país nuevo. Yo de repente ya viajaba a los otros países de Latinoamérica como si fuese mi casa. O sea, yo concibo Hispanoamérica siendo español como un gran apiso de estos enormes del barrio de Salamanca con muchas habitaciones. Las habitaciones son los países y tú vas de uno a otro, pero te quedas en el mismo piso. Cuando yo voy a China, no cambio de piso, cambio de galaxia, porque es otro mundo. No tengo nada en común con eso. Cuando voy a la India, cambio de mundo, pero aún así en la India hay todavía referencias, en China ninguna, en Japón menos. Pero cuando yo voy a Latinoamérica, yo cambio voy del dormitorio al salón, o del salón al cuarto de estar, o del salón, cambio ¿Por qué? Porque los valores principales son los mismos. Por eso me da tanta rabia cuando se meten con la inmigración latinoamericana a España. Y pues es una suerte enorme que vengan gente que comparte nuestro idioma, nuestra religión, nuestros valores, básicamente. Eso es, al contrario, hay que enriquecerse de eso. Y de hecho el país lo hace, se enriquece de eso. Ahora, eso está muy bien. Escribes en español, de repente descubres que tienes una audiencia de 600 millones, de los cuales más de la mitad son analfabetos y no te van a cobrar un libro en la vida. Pero bueno, ahí están. Y te das cuenta que
yo ahora, por ejemplo, vendo más o menos el 50% de lo que vendo lo vendo en América Latina y el 50% en España, ¿no? Que está muy bien, pero claro, pero te das cuenta que en América Latina son una multiplicidad de mercados y así no se consigue realmente nada. Pongo un ejemplo. Mi último libro sobre Venezuela, sobre Leopoldo López, que se llama Nos quieren muertos, ¿no? Sale aquí el 23 de septiembre. El 27 de septiembre me llama mi amiga Verónica Ormachea, que es escritora boliviana, y me dice, acabo de comprar tu libro en La Paz. Pirateado, claro, ja, y se ríe, ¿no? Pirateado en papel, O sea, clonado, ¿qué diría? Sí, clonado en una versión más baratita y tal, clonado en papel. Y me lo dice para chincharme, porque sabe que me chincha, ¿no? Y voy a Cartagena de Indias a presentar el libro, me lo presenta Moisés Naim, se monta un gran follón, tal, todo muy bien, y me vienen señoras diciendo con un papelito, por favor, ¿me puede usted firmar? Es que no tengo el libro, pero lo he leído. Así como lo ha leído usted. Es que pues lo he recibido en PDF por WhatsApp. Digo, coño, si el libro circula por WhatsApp, ¿en PDF? O sea, que escribir en español es, señores y señores, exponerse a que os pirateen muchísimo, del todo. Mucho más que en otro idioma, porque el límite geográfico del español es tan difuso y tan grande que no se puede en absoluto controlar. No es como escribir en alemán, cuyo límite geográfico y cultural es el mismo. Ahí sí puedes ejercer un cierto control. Mira, aquí he puesto solo dos titulares. La piratería de libros sigue creciendo en el último año. Cedro, crecen un 5% los usuarios piratas de contenido editorial. Se piratea música, menos películas, menos series, sin embargo la piratería de libros sigue creciendo en España. El País, los accesos a webs ilícitas de contenido editorial crecen casi un 60% en España en 2022. Otro titular, Cedro bloquea 2,7 millones de enlaces a copias piratas de libros y prensa en el 2023. O sea, en español el éxito de un libro se mide no tanto por los ejemplares vendidos, porque es imposible saber cuáles son, o leídos, sino por el número y el tipo de plataformas en las que está pirateado. Si tú estás muy pirateado, eres un autor de éxito. Eso es escribir y pensar en español. O sea, esta alegría, esta exhilaración, como se diga eso, de descubrir que tu país es enorme y que tienes 600 millones de personas con quien te vas a entender y que te van a leer, se ve inmediatamente opacado por la realidad, que es la realidad de la que hablaba ayer nuestro amigo Ramiro Villapadierna, diciendo que esto no es un continente homogéneo, que los autores de Argentina no leen a los de México no leen a los de Colombia y viceversa, que los españoles leen poco y se interesan menos. Yo no conozco autores españoles que escriban sobre Iberoamérica, muy pocos, realmente son poquísimos, si es que hay alguno. O sea, estamos ante un archipiélago, dijo, más que un continente. Un archipiélago donde las diferentes islas no hay contacto. Pero si es que no hay contacto físicamente. Cuando uno está acostumbrado a la Unión Europea, vas el otro día de Medellín a Panamá, es un vuelo de media hora. Tiene que estar usted 3 horas antes en el aeropuerto. Y yo, coño, pues si es un vuelo de media hora, te vas de un sitio donde todos hablan español, todos van vestidos de una manera, todos son igual físicamente, las mismas, a otro que es Panamá, que está a media hora de vuelo, donde todos hablan español, todos son iguales, todos veneran todos tienen la misma cultura religiosa. O sea, te vas a un sitio igual, a otro sitio igual, y es un calvario. Y en ese país te imponen aranceles a los libros, entonces el mercado es muy pequeñito, entonces no les compensa a las empresas producir libros in situ, ni siquiera importarlos, porque importarlos salen carísimos, resultado piratería, en todas partes. Es un problema de pura estructura, y eso seguro que tú sabes muchísimo más que eso, porque eso se remonta a la eclosión que hubo en el siglo XIX de todas estas repúblicas latinoamericanas y todas estas élites que decidieron romper con la metrópoli, pero sobre todo para que la élite criolla guardase sus privilegios, ¿no? Cosa que no pasó en Brasil, por ejemplo. Javier Santa Marta estará encantado de escucharte, sin la menor duda. Bueno, la pregunta es imprescindible. Y cuando llega alguien a que le firmes, le dediques un libro pirateado, ¿qué haces? Pues mira, eso me pasó en La Paz. La primera vez me pasó en La Paz, luego pasa mucho. Pues al principio protestaba y dando la moralidad, ¿no? O sea, lecciones de moral. No, esto no se puede hacer. Eso
en América no tiene ningún sentido. El pobre señor quiere leerte, te lee, se compra un libro, aunque sea pirateado. ¿No se lo vas a firmar? Claro que se lo firmas. Te jode, pero se lo firmas, porque el tipo tiene buena fe, él quiere leerte. Tú a un lector no le vas a cerrar la puerta. Es que el mundo está hecho así. Y no sirve de nada esas grandes lecciones de moral. Digo, no debes de hacerlo, eso no tiene sentido. Claro que se lo firmas. Vamos a otro de los temas que hemos trabajado mucho en el curso, especialmente ayer, que tiene que ver con la variedad de los idiomas. Así que para escribir en francés tendrías que irte a vivir a Francia. Esa es una posibilidad. ¿Cómo mira, Agustín Gómez Arcos, que es un escritor que ahora están descubriendo en España. Ajá. Yo lo leía cuando estaba estudiante en París hace ya 40 años. Agustín Gómez Arcos fue un refugiado, exiliado del franquismo, se crió en Francia y escribía en francés. Y ahora se le traduce y es un autor español. Y allí siempre, en Francia era considerado autor español. Y el hecho de la consideración de ser un escritor en español, ¿cómo opera hacia las traducciones que puede haber de tus libros en otros idiomas? Evidentemente en la India, por ejemplo, tú circulas en inglés. Sí. ¿Cómo ha funcionado a favor, en contra o es irrelevante el hecho de que tú seas un escritor en español para ser un escritor en francés? Yo he tenido suerte, yo he tenido suerte porque he pillado una serie de éxitos con Pasión India, El Sari Rojo, luego me dieron El Planeta, tal, seguidos, y entonces eso hizo que pude vender prácticamente a todo el mundo, excepto el mercado en inglés. Porque el español es muy bonito decir que es una lengua que hablan 600 millones, que es la tercera lengua del mundo, en fin, todo lo que todas las cifras todo lo que se ha hablado aquí, pero no es el inglés, que es la única lengua franca hoy en día en el mundo. El español no es una lengua franca. Entonces, mis éxitos me han permitido publicar, en turco, en malayo, en ruso, en todas partes, pero no he conseguido publicar en Estados Unidos y en inglés bien. Porque ahí solo te publican libros, si eres español, si haces un thriller. Entonces han publicado Javier Sierra, han publicado algún libro de Carmen Posadas, los thrillers, las novelas históricas no. Es que es una especie está como establecido así. Es muy, muy difícil entrar en el mercado editorial en inglés. Yo diría que es prácticamente imposible, que es la lengua que domina el mundo hoy en día. Porque si es verdad que he estado en Miami hace 2 semanas para la promoción de este libro, promoción en los medios en español en Estados Unidos, porque ahora en Estados Unidos los hispanohablantes son 60 millones, y eso ya es un mercado. Y me decía el director general de Planeta que están vendiendo más libros ahora, ¿por qué? Porque la nueva inmigración que llega a Estados Unidos ya no son los que cruzan el río y que llegan con nada. Son gente que tienen ya su cultura, como los venezolanos, que se han tenido que ir, pero que son gente con cultura y que quieren consumir libros. Entonces hay ese mercado nuevo, nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, colombianos, en fin, que en Estados Unidos crea un tirón, digamos, de la venta. Y sí es verdad que yo he notado en Miami, que hacía como 5 años que no iba, que el español es ya absolutamente dueño de la ciudad. Porque tú vas a una tienda y es una anglófona la que te recibe, pero ya no te habla en inglés, te recibe en español directamente. Ya no es, ¿sabes? How are you? Good morning. No. Ya es, ¿en qué le puedo ayudar? Con acento. Eso es verdad que pasa, pero eso no quiere decir tampoco que el español sirva para hacer negocios, para la tecnología en Estados Unidos. No, ahí la lengua que manda es el inglés. La lengua del poder es el inglés, no es el español. Un par de puntos ya para entrar en los minutos finales de esta conversación. ¿Cómo gestionas la cuestión de las versiones del español americano y del español de España? Porque ese es uno de los temas que en la industria cultural y audiovisual va complicando la cuestión, ¿no? Aquella película que pusieron con subtítulos porque no se entendía nada de una cierta jerga del español de México. ¿Qué opinas sobre eso, Javier?
No sé, yo no he tenido nunca problemas, ¿eh? Y además, a mí me gusta utilizar modismos locales porque yo creo que enriquecen el vocabulario, enriquecen el libro. Más aún si estás contando una historia que ocurre en Latinoamérica, obviamente. Pero yo te puedo decir que mi amigo Germán Castro Caicedo, que era un gran autor colombiano, claro, yo entendí por qué él nunca funcionó en España. Ha escrito unos libros de periodismo literario absolutamente maravillosos. Germán Castro Caicedo era no sé, formidable, pero formidable y único además, porque poca gente hacía eso. Te novelaba la realidad y te la sabía novelar muy bien, y la realidad colombiana en aquellos años era surrealistas poco, vamos. Pues Germán Castro Caicedo, claro, hablaba tan colombiano y con tantos modismos que era intraducible. Yo se lo propuse a la editora, digo, tradúcele, ¿qué más da? Pues intenta, porque yo creo que lo importante es la idea y lo que transmite y cómo lo cuenta. Pues tradúcele, quítale el colombianismo, digamos, para poder atraer lectores españoles, porque yo estoy seguro que aquí funcionará. No lo hicieron nunca. No lo hicieron nunca, no. Entonces, pues bueno, porque ahí ya se mezclan ya otras cosas, ¿no? Porque voy a tener que cambiar mi idioma, bla, 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 bla. Pero hubiera sido eficaz, yo creo, para que un tipo como Germán Castro Caicedo hubiera sido valorado en España en la medida en que lo merecía, porque lo merecía realmente. Yo no tengo problemas. Vargas Llosa dijo de mi libro, en la columna que publicó en El País, mi último libro, que esto se ha escrito por un español porque se nota, porque dice muchas vocables españoles y no sé qué y no sé cuántos. Y digo, bueno, entonces contraté rápidamente una editora venezolana para venezolanizar el texto más aún, y bueno, ahí está, ¿no? Pero vamos, yo creo que era, vamos, peccata minuta esto. El asunto de las diferencias, yo creo que ahí las academias han funcionado bien, y mejor que las portuguesas. Porque tú publicas un libro en portugués y tienes la edición brasileña, pero esa edición brasileña no viaja a Portugal. Tú necesitas tener dos editores y hay dos traducciones. Tienes la versión portuguesa y la versión brasileña. Y los libros no viajan. En cambio, lo que han conseguido las academias españolas y de Hispanoamérica es que en España, en nuestro mundo hispano, eso no pasa. Es la misma edición que se publica en Perú, en Lima o aquí, es la misma. Y lo leemos igual, ¿no? Esa plasticidad del español es muy bonita y es muy encomiable, ¿no? Sí, perdón, no, hablando de es que me recordaba ayer lo que decía Ramiro, ¿no? Que las élites latinoamericanas ahora se mezclan todas en Madrid, ¿no? Porque están todas en Madrid. Y ahí hay mucha. Madrid se ha convertido un poco en capital de Latinoamérica, pero no se mezclan. Yo no veo que se mezclen. O sea, los venezolanos este domingo van a celebrar las elecciones entre venezolanos. En las cenas, en la vida social, excepto en la cátedra Vargas Llosa, que sí, la élite, ahí encuentras de todo junto, pero porque es la élite, ahí encuentras una escritora nicaragüense con Margot Vargas Llosa, con un escritor argentino y tal. En el resto, no, los colombianos viven su vida, los mexicanos viven la suya, y todo el mundo vive la suya exactamente a imagen y semejanza de sus mundos en Latinoamérica. Que es la idea que hablábamos ayer, ¿no? Que no han conquistado realmente su interior. No han conquistado su interior, es una buena cuestión. Quería hacerte una última pregunta, ya estamos a punto de hacer el acto de clausura, que tiene que ver con tu experiencia en la India, porque la encuentro particularmente fascinante. Claro, allí eres un escritor europeo que publica en inglés. Sí, en la India soy conocido por el sari rojo porque fue un escándalo mayúsculo y me quisieron quemar vivo en las calles y fue muy desagradable y al mismo tiempo me hizo vender muchos libros, claro, que es lo que tienen estas cosas, ¿no? Pero la India, yo siempre llevo abogando muchísimo tiempo porque, por ejemplo, que abran un Cervantes en Calcuta. Calcuta es una ciudad de 15 millones de habitantes y hay una demanda enorme de español. Si queréis hacer un negocio, abrir una academia de español en Calcuta, vais a tener una cola enorme de estudiantes que van a pagar sus cuotas para aprender español. En Bombay ya lo han hecho, es más pequeño, pero en Calcuta llevo insistiendo. La última vez que lo propuse a un ministro que me encontré en una recepción de cultura, casi me grita. No voy a decir quién es.
¡Oh, no hay presupuesto! ¡Oh! Bueno, vale, pues si no hay presupuesto para Calcuta, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando la India es el país del futuro. O sea, si no hay presupuesto para eso, ¿para qué hay? ¿Me entiendes? Pero bueno, las cosas de la administración ya sabes cómo, y no siempre me ha ido bien con ellos, ¿no? Pero yo realmente creo que el español habrá alcanzado el lugar que merece tener en el mundo cuando el IE, cuando si estudias en el IE puedas hacerlo en español. El IE es el Instituto de Empresa, una universidad privada de muchísimo éxito, que funciona en Madrid, tienen una torre maravillosa, tienen estudiantes de todo el mundo, en inglés, porque es internacional. El día en que tú puedas estudiar allí en español, entonces el español habrá conquistado todos sus problemas y todo esto. Yo creo que eso sería un test bueno. Ayer hablamos bastante de esa cuestión. La última pregunta, Javier, ¿en qué idioma sueñas? Pues yo creo que también se sueña en el idioma del lugar donde estás. Porque yo llego a un lugar anglófono y me puede pillar soñando en inglés. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier.